¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias. Gracias a la gente del Cusco, la fiesta del Inti Raymi. Muchísimas gracias, hermano. Un día como hoy, 1969, se selló una frase que dice: el patrón no comerá más de tu pobreza. Juan Velasco Alvarado. ¡Viva Perú! Compatriotas, ¿por qué voy a tratar este tema? No, es muy importante, es el nacionalismo. La desgracia del peruano es no ser nacionalista. Pero voy a ahondar en algo más. Hoy en la mañana el señor Alejandro Cabero, ese tremendo miserable traidor que odia al indígena, al indio, al nativo, al autóctono, llegó al Cusco para participar en la celebración de la fiesta del Inti Raymi. La gente, hermano, la votaba a piedrones. A piedrones la ha votado. Ladrón, corrupto, traidor. Y aquí van a saber por qué esa gente le dijo traidor a este señor. Tiene un doble discurso. Alejandro, la bebé. Cabero, hoy vas a ser hijo, ¿ya? Muy bien. Bien hecho la foto. Compatriotas, quiero empezar con algo. Esto es muy real, dice: más de 1,5 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. Pero quiero decirles algo. En el Perú hay trabajo. En las empresas hay trabajo, pero ¿cuánto pagan? 36 soles por día. ¿Para qué diablos te alcanza 36 soles? Es por eso que la gente sale de las empresas y se vuelve ambulante, porque gana más. ¿Ah? Allá lo esclavizan, 1.025 al mes. ¿Cuánto te descuentan AFP? 130, seguro 80. Con 700 soles vas a vivir, que tú no tomas desayuno. ¿Qué cosa genera trabajo? Industrias. Industrias. Y en el Perú no hay industrias. ¿Y por qué no hay industrias? Porque todos nuestros recursos naturales han sido entregados a las grandes transnacionales. Por eso no hay trabajo en este país. Por eso el 85% de la población económicamente activa estamos en las calles en la forma de ambulantes. Por eso, hermanos, si tengo poder, lo primero que voy a hacer es desaparecer ese Ministerio de Trabajo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el Ministerio de Poblaciones Vulnerables? ¿Para qué diablos sirve? ¿Ah? Por eso, hermano, hay que tener, ¿no?, mucha paciencia para llegar arriba. Acá dice: más de 1,5 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. ¿Y por qué no estudian? Porque no tienen oportunidad. Porque el estudio en el Perú es el más caro. Tú puedes ingresar a una universidad nacional, pero si no tienes el apoyo al recurso, te quedas trunco. Eso es la verdad, hermano. Hermano, falta muchísimo por hacer en este país. ¡Viva Perú! Agarra. Acá dice, hermano: el patrón no comerá más de tu pobreza. Vamos a empezar. No necesito leer, hermano. Mira. Hoy en la mañana, o ayer fue la señora Dina Boluarte. ¿A dónde se ha ido? A la China con 7 ministros. A la China se ha ido con 7 ministros por 10 días. La señora Dina Boluarte. Pero la Upayashimi. Pero la señora Dina Boluarte, antes de subir las escalinatas del avión, dio un mensaje a los campesinos peruanos. Les dijo lo siguiente: un fuerte abrazo para mis hermanos agricultores, un fuerte abrazo por su día para mis hermanos campesinos. Nosotros estamos luchando para el progreso de nuestros hermanos campesinos, farsantes, miserables. Mira, ella dice: para garantizar la cadena alimenticia en nuestro país. Pero esta señora está de acuerdo porque en el Congreso de la República han aprobado una ley en la primera legislatura para que el Perú sea inundado
por alimentos transgénicos. Y esta señora viene a decir de que no, feliz día del campesino. Señora Dina Boluarte, a donde usted va a ir a China, ahí el Estado chino subsidia a su agricultura. ¿Qué significa esto? Que el Estado le entrega dinero a los agricultores, a los productores, para garantizar su cadena alimenticia. En la Unión Europea subsidian a su agricultura. En Canadá subsidian a su agricultura. Lo mismo en los países asiáticos. Pero en el Perú no. En el Perú se quieren tirar abajo la agricultura para importar alimento transgénico, arroz plástico, carne plástico, todo plástico. Señora Dina Boluarte, usted desconoce completamente la realidad de nuestro país. Usted no sabe lo que es los Andes a pesar de haber nacido en Chalhuanca. Ni en su propio pueblo la quieren a usted. Y dice, feliz el día del campesino. Así es la ignorancia, pues, hermano. Otra cosa, hermanos. Voy a hablar sobre este señor Cabero. Pero primero voy a tocar a Juan Velasco Alvarado. Escuchen, hermano. El 24 de junio del año 1969, este general nacionalista Juan Velasco Alvarado dio la primera ley de la reforma agraria. Mucha gente dice, esa ley fracasó porque lo mataron, pues imbéciles. Muy bien, este decreto ley lo tengo grabado desde el 17.716. Decreto ley 17.716 del 24 de junio del año 1969. ¿Qué trajo esta ley? Esta ley le devolvió la dignidad a nuestros hermanos agricultores. Yo era agricultor, era campesino en mi querido Congas. ¿Qué hizo esta ley? Con esa ley Juan Velasco Alvarado les arrebató las tierras a los terratenientes, a los latifundistas, a los gamonales, y les entregó a sus propios dueños que habían sido esclavizados en su propia tierra, en su propio campo agrícola. No solo le arrebataron sus tierras, esclavizaron al papá, a la mamá, a los hijos. Ahí está la historia de Paco Yunque. Ahí está la historia. Entonces, mira, dos ejemplos te voy a decir, dos ejemplos. En Apurímac, Andahuaylas, esa inmensa provincia de Andahuaylas, era una inmensa hacienda y el propietario era una sola familia. Una sola familia, era la familia Treyes. Era dueño de toda la provincia de Andahuaylas en Arequipa, la familia Treyes. Aquí en el norte estaba la hacienda Casagrande. Casagrande era de una sola familia. ¿Qué familia? Los Gildemeister. Yo soy Augusto de Congas. Los Gildemeister. En la entrada de esa inmensa hacienda de los Gildemeister había un arco hecho de madera rústica. En ese arco decía lo siguiente: trabaja, reza y calla. Trabaja, reza y calla. ¿Y qué cosa le enseñaron los patronatos o los patronas a nuestros hermanos campesinos? Les enseñaron a postrarse, a arrodillarse delante de ellos. Ni siquiera le podían mirar a la cara. Se arrodillaban, ahí hablaban con la cabeza gacha. Esos miserables herederos de eso están detrás de los muros de la CONFIEP. ¿O no? Eso es la verdad. Carajo, el campesino no podía hablar con el patrón, no podía reclamar nada. ¿Y los patrones qué hacían? En cada hacienda tenían una escuelita que ellos mismos pagaban a los maestros.
Pero en esa escuelita solamente había hasta tercero de primaria. Y todos los hijos de los esclavizados campesinos, anulados su libertad, mandaban a sus hijos a esa escuelita y solamente terminaban primaria. ¿Y por qué tenían hasta primaria? Para que el niño solamente sepa escribir su nombre, firmar, para que firme su sentencia por siempre de ser esclavo de estos terratenientes latifundistas y gamonales. Así era este Perú, así era. Muy bien, estos eran descendientes pues, hijos de los españoles, conocidos como los famosos encomenderos. Y estos todavía se creen encomenderos. Hoy nuestro Perú, ¿qué ha pasado? Toda la selva, hermano, hay grandes plantaciones de palma aceitera. ¿De quiénes son? De ellos mismos. ¿Ah? Palma aceitera. En los Andes están expulsando a nuestros hermanos originarios quechuas aymaras. ¿Para qué? Para quedarse con sus tierras. Resistan, hermanos altoandinos, porque toda la tierra que a ustedes nos han arrebatado, lo vamos a repoblar. Vamos a repoblar esos Andes con subsidio del Estado peruano. Esto no es populismo. Esto, claro, los grupos de poder van a decir populismo, demagogia. Para estos sinvergüenzas, todo lo que es a favor de las grandes mayorías es populismo, es demagogia. Pero cuando es para ellos no, es Reactiva Perú. Eso quiero que entiendan. Cuando un gobernante quiere darle lo mejor a los olvidados, esos pueblos marginados, entonces salen los medios de prensa a decir que ese señor es populista, es demagogo, cuando es para el pueblo. Pero si uno dice, pero cuando le dan a los grupos de poder, ¿qué es? Reactiva Perú, reactivación económica. ¿A quiénes se reactivan? Reactivan a las empresas privadas. Eso es la verdad. Muy bien, compatriotas, ante todo esto surge la figura de un general nacionalista, el señor Juan Velasco Alvarado. Este señor le devolvió la dignidad a esos hermanos altoandinos arrebatados de sus tierras, con ese famoso decreto ley 17716, primera ley de la reforma agraria. Y el campesinado volvió a tener sus tierras. Se estaba generando técnicas para mejorar el riego, la producción de esas tierras. Por eso surge la oligarquía brutal. Surge este tremendo traidor Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Francisco Morales Bermúdez, que se entendió con los grupos de poder, y un 29 de agosto del año 1975 defenestró del poder a este general nacionalista Juan Velasco Alvarado. En el famoso, escuche esto, en el famoso Tacnazo, Francisco Morales Bermúdez. La pregunta es, ¿por qué este ladrón felón, que agarró a 25 ítalo-argentinos y los deportó a la Argentina para que Rafael Videla los fusilara? Por eso ordenaron su captura en Italia para condenarlo a cadena perpetua. Pero como tenía más de 100 años, aquel gobierno no lo entregó y se salvó. Este miserable felón traidor, ¿no?, hizo su golpe en Tacna. ¿Por qué? Porque su esposa era chilena. ¿Y por qué se fue a Tacna? Porque en las otras regiones apoyaban a Juan Velasco Alvarado. Y este señor se jugó las cartas en Tacna. ¿Por qué eligió Tacna? Porque si fracasaba el golpe contra Juan Velasco Alvarado, este ladrón corrupto se pasaba a Chile. ¿O no? Traidores. Se pasaba a Chile y ahí se escondía. Pero como tuvo éxito, pasó lo que pasó.
Ahora, ¿qué dicen los intelectuales que defienden a la oligarquía? Dicen que la primera reforma agraria fracasó porque no estaba planificado. No es que no estaba planificado, sino que la oligarquía mató, asesinó al general Juan Velasco Alvarado. Y no contento con ello, mataron, carajo, a Luis Banchero Rossi, que era el sucesor de Juan Velasco Alvarado. Eso es la verdad. ¿Por qué diablos en la currícula educativa no está el historial de Juan Velasco Alvarado tal y como está escrito? ¿Por qué diablos en la currícula educativa no está Luis Banchero Rossi? ¿Por qué no está? Para que la gente desconozca. Acá voy a tocar un tema bien duro, hermano. Una aprista, no recuerdo su nombre, dice lo siguiente, de que José Luis Sánchez Cerro era un dictador, era un genocida, era un golpista, era un que perseguía a los políticos. Pero lo que no te dice este señor es por qué Luis Sánchez Cerro, cómo llegó a la presidencia. Es cierto, Luis Sánchez Cerro llega a la presidencia mediante un golpe de Estado producido el 25 de agosto del año 1930. ¿A quién le saca del poder? A Augusto Bernardino Leguía. ¿Y por qué le saca del poder? Porque este miserable, corrupto Augusto Bernardino Leguía había entregado a Colombia 147.000 kilómetros cuadrados de territorio peruano, que era Leticia. Lo entregó. ¿Cuándo lo entregó? El 17 de agosto del año 1930. 8 días después, cuando se entera José Luis Sánchez Cerro, da un golpe de Estado. Persiguió, sí. ¿A quiénes persiguió? A los apristas. Esos corruptos apristas, a ellos los persiguió. Los sacó del Perú, los persiguió. ¿O no, señor Jorge del Castillo? ¿O no? Ustedes pueden engañar a cualquiera, menos a Augusto de Conga. Y hoy critican a Luis Banchero Rossi. Ya sé quién fue este señor. Este gran escritor llamado Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea dice de que este era un serrano, un niño, un cholo. Sí, era bajito, 1,64 m, tenía rasgos andinos como el que habla Luis Sánchez Cerro, otro nacionalista. Pero este señor, en aras por defender la integridad territorial, dio un golpe de Estado contra Augusto Bernardino Leguía. Pero para eso, los colombianos, mira, los colombianos habían invadido Huepí. Huepí era un campamento militar, yo trabajé ahí. Hoy lo conocen como Compañía Infantería Independiente número 1 en Huepí. Ahí hay un puesto de control. ¿Sabes quiénes murieron ahí? ¿Quién conoce Iquitos? ¿Nadie conoce Iquitos? Y aquí vamos a sortear pasajes para que vayan a Iquitos, ¿ya, hermano? Ya, mira, cuando llegas a Iquitos, ahí hay 2 grandes cuarteles. Estamos hablando del combate de Huepí. Hay 2 grandes cuarteles. Uno se llama el Sargento Segundo Fernando Lores Tenazoa. El otro se llama el Soldado Alfredo Vargas Guerra. 2 grandes cuarteles, un gigantesco campamento militar. Esos 2, Sargento Segundo Fernando Lores Tenazoa y Alfredo Vargas Guerra, entregaron su vida en la guerra con Colombia en combate de Huepí. Pero los colombianos se apoderaron de ello. Y el nombre del Sargento Segundo Fernando Lores Tenazoa es patrono de mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. Muy bien, estos 2 perdieron la vida ahí. Entonces Luis Sánchez Cerro, preocupado por esto, el 30 de abril del año 1933, aquí en el ex hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, llegó Luis Sánchez Cerro para pasar revista a más de 30.000 soldados para entrar en guerra con Colombia.
10:30 de la mañana, apareció un miserable aprista. ¿Cómo se llama? Ahorita recuerdo su nombre. Este aprista le metió dos balazos a Luis Sánchez Cerro y lo mató. Pero para esa época, Leticia ya había sido recuperado por el Frente de Defensa Patriótico de Loreto. Lo habían recuperado y estaba ya en el lado peruano hasta esa fecha. Entonces matan a Luis Sánchez Cerro el 30 de abril de 1933, ¿no? Y el Congreso, que estaba plagado de apristas, ahí estaba Agustín Aya de la Torre, hermano de Víctor Raúl Aya de la Torre. Convocaron a las 2:30 de la tarde y el aprismo nombró presidente a este general Óscar R. Benavides, que tuvo una brillante participación en el combate de la Pedrera contra los colombianos en el año de 1911. Yo, Augusto de Congas. Esa misma tarde, cuando lo nombran presidente del Perú, 5 o 10 días después, ¿qué cosa hace ¿cómo se llama? Este nuevo presidente aprista? ¿Qué hace? Llama al presidente colombiano acá y le devuelve Leticia a los colombianos. Le devuelve Leticia a los colombianos. ¿Y con qué tratado se entregó Leticia a los colombianos? Ahí está, el tratado Salomón Lozano, firmado por Augusto Bernardino Leguía. La pregunta es, señor ministro de Educación, ¿por qué diablos todos esos tratados que han cercenado territorio peruano no está en la currícula educativa? Pero Augusto Bernardino Leguía también hizo algo bueno, porque todo en vida hacemos algo bueno, ¿no? Augusto Bernardino fue encarcelado aquí donde está el Hotel Sheraton. Ahí había un reclusorio que lo conocían como el Panóptico, donde está el Hotel Sheraton. Ahí hizo algo bueno Augusto Bernardino Leguía. ¿Cuál fue lo bueno que hizo? Ahí murió preso el 12 de febrero de 1932. Este señor regaló territorio por su regalada gana. ¿Y por qué le regaló Leticia a Colombia? Porque los norteamericanos le habían arrebatado Panamá a Colombia para construir su canal de Panamá en el año de 1903, aprovechando la guerra de los 1000 días. ¿Quién fue? Teodoro Roosevelt. ¿Por qué los profesores no explican esto a los alumnos? ¿Por qué diablos nos repiten siempre San Martín, Bolívar? ¡Váyanse al carajo! Enséñenle la verdad al pueblo peruano. Eso es la verdad. Muy bien. Vamos a ir con este congresista, con este peinadito aniñado, también le dicen la bebita, Alejandro Cabero. Mire, hermano, hoy en la mañana Alejandro Cabero estuvo en el Cusco para ser partícipe de la fiesta del famoso Inti Raymi, fiesta del sol, ¿ya? Y la población del Cusco estaba con su chullo camuflado ahí. Pero esa población reaccionó, reconoció y a Piedro le lo han votado. Ladrón, miserable, corrupto, traidor. Mira, te voy a demostrar por qué ese pueblo cusqueño reaccionó de esa manera. Hermanos, estos pseudo historiadores tergiversan perversamente nuestra verdadera historia. ¿Para qué? Para denigrar a los verdaderos próceres, precursores de nuestra independencia del Perú. Hubo un proyecto de ley del pueblo cusqueño que se remitió al Congreso de la República para declarar precursor nacional de la independencia del Perú. ¿Cómo dices? Te voy a decir que no fue Tupac Amaru. Al Inca, a Manco Inca. A Manco Inca. ¿Y por qué Manco Inca? Porque Manco Inca fue hijo de Huayna Cápac, hermano de Huáscar Atahualpa, nieto de Tupac Yupanqui, tataranieto de Huiracocha de Pachacute.
Este señor Manco Inca fue el segundo Inca que colocó Pizarro después de Toparpa Hualpa. Y Toparpa Hualpa fue asesinado por este gran general atahualpista Calcuchimac. Había dos más, Quisquis y Rumiñahui. Qué hermosa es la historia, ¿no, hermano? Pero tienen que leer, pues hijo, no les voy a decir todo. Muy bien. Entonces, este proyecto llegó allá y apareció Cavero. Por eso digo, la ignorancia, hermano, es atrevida, es malcriada, es insultante. Cuando no sabe, mejor calla, escucha y aprende. Y si tienes que preguntar algo, pregunta. Porque no te quedes con la duda, porque la duda mata. Muy bien. Ante este proyecto de ley para declarar a Manco Inca como precursor nacional de la independencia de nuestro Perú, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un prócer y un precursor? A ver, ¿qué me dice? La diferencia entre un prócer y un precursor es que el precursor siembra la idea de la libertad y el prócer ejecuta la idea, lo pone en práctica. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué cosa dice Alejandro Cavero al respecto? Dice, no, esto no puede ser posible. Dice, porque gracias a los españoles existe la República del Perú. Somos un imperio, ¿cómo va a ser eso? Mira lo que dice Alejandro Cavero, que gracias a los españoles existe la República del Perú. Por eso ese pueblo cusqueño tuviese, quiero decir una palabrota, hermano, pero ¿cómo no te han agarrado, carajo, y te hayan lanzado al río Urubamba? ¿Ah? Eres un pobre diablo, eres un apestoso, carajo, para la historia del Perú. Usted, señor Alejandro Cavero, no sabe absolutamente nada. O sea que dice que gracias a los españoles el Perú existe. Señor Alejandro Cavero, esta tierra del Tahuantinsuyo existió desde antaño 5000 años, cuando aparece Caral. De ahí aparece, carajo, las culturas preincas, Nazca, Tiahuanaco, Chavín. De ahí aparece el famoso Tahuantinsuyo, cuando el año 1200 de nuestra era, Manco Cápac, carajo, sale y funda el imperio de los incas. Señor Alejandro Cavero, ¿y a qué vinieron los españoles? ¿A qué vinieron? Utilizaron la religión para asesinar a millones de hermanos nativos autóctonos, especialmente en las minas de Potosí. Aquí había civilización, había ingeniería avanzada. ¡Bestia! ¡Qué triste, hermano! Y se considera padre de la patria. Por eso ese pueblo todos te odian, miserable cabrón. A mis hermanos altoandinos, a donde vaya la bebita Alejandro Cavero, agárrenlo, carajo, ahorquen ese miserable cobarde. Lo único que hace es defender, dice que el Perú es gracias a los españoles. Antes de que llegaran esos bárbaros peninsulares cualatilas, en esta región había 12 millones de autóctonos nativos incarios. El poderoso Tahuantinsuyo, el poderoso imperio de los incas. Era un imperio. ¿Qué interesa el nombre, carajo? Teníamos identidad. Eso teníamos. Hoy, ¿qué hay? La gente en las redes dice, yo he puesto Cusco con S, pero la ignorancia es malcriada. Dice, señor Augusto, ¿por qué pones Cusco con S si Cusco es con Z? Váyanse al carajo, compatriotas. En los incas, en el tiempo de los incas, Cusco era Q-O-S-Q-O, Cusco.
los españoles y lo castellanizaron y le pusieron Cusco con Z. Si eres un poquito acucioso, si escudriñas la historia y recurres a la Real Academia de Lengua Española, te vas a dar cuenta que Cusco con Z es perro. Qué hermoso sería. Yo sería un profesor, un colegio nacional en esos pueblos olvidados. Lo que nos falta a los peruanos es identificarnos con nuestra historia, conocer nuestra verdadera historia. Cusco con Z significa perro. Es por eso que un gran hombre de izquierda llamado, que fue alcalde del Cusco, ¿cómo se llama ese? Daniel Estrada. Daniel Estrada, cuando fue, si no me equivoco, en 1989 alcalde del Cusco, sacó una ordenanza municipal donde decía: Cusco se escribe con S, no con Z, porque con Z significa perro. ¿Ah? Señor Alejandro Cabero, Manco Inca, bueno, llegamos con Manco Inca porque Cabero dice que cómo puede ser posible declarar a Manco Inca como héroe nacional de la historia. No, dice no. Esos son la gente que hace daño al pueblo peruano. Este mismo congresista ha votado para que miles y miles de docentes que fueron dejados de lado porque no aprobaron un solo examen de recategorización vuelvan a las aulas. ¿Cómo diablos vamos a progresar así? ¿Cómo diablos vamos a educar a nuestros niños? Porque los padres de familia exigimos una educación de calidad y no como el retorno de estos profesores que no sabían ni cuánto es la mitad de 2 más 2. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿Ah? ¿Este cree que es adivinanza? 2. A ver, levanta hermano que dicen 2. La mitad de 2 más 2 es 3. ¿Por qué? Si 2 más 2 es 4. La mitad de 2 ¿cuánto es? 1. Más 2. Está bien. ¡Viva Perú! Por eso, hermano, este congreso ha reincorporado a casi 20.000 docentes que fueron cesados por brutos, por bestias. Hay que decirlo con la palabra. Pero este congreso, para ganarse el favor, los reincorpora. ¿Cómo vamos a mejorar así la educación? ¿Ah? En el ministerio tiene una depuración de profesores, pero yo sí soy partícipe de que el profesorado debe ser el profesional que más gane, porque son los que instruyen a los futuros ciudadanos, a los futuros profesionales. Pero para eso el profesor tiene que poner de su parte, tiene que autoprepararse, porque 5 años no bastan, 5 años solamente dan las pautas, pero aquí no, con 5 años son directores. Hay gente que estudia en Senecapes, en academia son directores. ¿Cómo vamos a progresar así? Eso se tiene que extirpar de raíz. Por eso este congreso corrupto, carajo, liderado por la oligarquía, se trajo abajo la ley de la carrera magisterial para embrutecer a la población. Y eso está muy mal, señores congresistas. Pero todo eso se va a corregir con un gobierno verdaderamente nacionalista. Volvamos con Alejandro Cabero. Alejandro Cabero dice, vuelvo a repetir, que no se puede declarar a Manco Inca como héroe nacional para la independencia del Perú. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Escuche esto, señor Alejandro Cabero, escuche esto. Manco Inca, vuelvo a repetir, fue nombrado el segundo Inca por Pizarro. Pero cuando Manco Inca fue nombrado Inca, se sintió prisionero en el Cusco. Entonces conocía la ambición de los españoles y entró en contacto con el hermano con Hernando Pizarro, que era el hermano de Francisco Pizarro. Y le dijo a Hernando Pizarro, déjame libre, te voy a traer cantidades de oro. Y este ambicioso analfabeto
le dejó salir del Cusco a Manco Inca. Manco Inca nunca se fue a buscar oro. Manco Inca se fue a Vilcabamba. Ahí, carajo, formó su cuartel general, que durante 40 años le hizo la guerra al invasor. Durante 40 años le hizo la guerra al invasor. Él, su hijo Zairi Tupac, su hijo Tito Cusi Yupanqui y su hijo Tupac Amaru. Los cuatro ofrendaron su vida en aras de la independencia del Perú hasta el año de 1572, señor acéfalo del esnable Alejandro Cabrero. Eres una bestia. Este señor fue el ícono, el precursor de nuestra independencia. Este señor, Manco Inca, es tatarabuelo ¿de quién? ¿De quién? De José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. ¿Por qué digo que es su tatarabuelo? Tenemos que explicarle, este Alejandro Cabrero es una bestia porque no sabe absolutamente nada. Lo único que dice que gracias a los españoles hoy somos República del Perú. Señor Alejandro Cabrero, el nombre no era Perú, el nombre era Virú. Virú en guaraní significa río. Ese era el nombre de este territorio. ¿Y cómo lo cambian a Perú? Porque los cronistas de esa época, cuando el rey solicita el nombre, por error escriben Perú. Señor Alejandro Cabrero. Muy bien. Para que conozca más un poco quién fue Manco Inca. Manco Inca, vuelvo a repetir, tuvo 3 hijos: Zairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru. Tupac Amaru, el hijo menor de Manco Inca, fue ejecutado en el año de 1572. Ahí termina la leyenda de los incas de Vilcabamba. Léanlo. Ahí está la leyenda de los incas de Vilcabamba. Ahí está. Entonces, como Tupac Amaru, hijo menor de Manco Inca, no tuvo descendientes varones, ahí quedó la dinastía de los famosos incas de Vilcabamba. Pero Tupac Amaru primero tuvo 2 hijas. Una se llamó Juana Pilco Huaco. Anota, bestia, Alejandro Cabrero, anota. Una de las hijas de Tupac Amaru, hijo menor de Manco Inca, se llamaba Juana Pilco Huaco. Juana Pilco Huaco contrajo nupcias y 200 años después, por línea materna, nace José Gabriel Condorcanqui, a quien también se le conoce como Tupac Amaru II, para diferenciarlo de su tatarabuelo Tupac Amaru. ¿Y qué hizo este señor? Este señor lideró un poderoso levantamiento indígena el 4 de noviembre de 1780 para independizar no solo al Perú, sino todos los pueblos hispanoamericanos sojuzgados al yugo español. Señor Alejandro Cabrero, tienes que lavarte la boca, asqueroso miserable. ¿Por qué nunca hablan de Manco Inca? ¿Por qué nunca hablan, carajo, de Juan Santos Atahualpa? ¿Por qué nunca hablan de Tupac Amaru II? ¿Por qué diablos nunca se celebra ese poderoso levantamiento del 4 de noviembre? ¿Por qué nunca hablan de Basilio Auqui Huaytaya? ¿Por qué nunca hablan de Tupac Katari en el Alto Perú cuando la ejecutan y dice: volveré y seré millones? ¿Por qué nunca hablan, carajo, de Tomás Atito de Condemaita? ¿Por qué nunca hablan de María Parado de Beiro, Micaela Bastidas o Bartolina Sisa, entre tantos otros héroes anónimos que lucharon y entregaron su vida por la independencia de este país? ¿Por qué? Para robarnos nuestra identidad,
para hacernos creer que el peruano necesita de un extranjero para el logro de cualquiera de nuestros nobles objetivos. Por eso ensalzan héroes de barro, ídolos de barro como San Martín, Bolívar, Sucre. Con el mejor historiador puedo debatir. No tengo título de historiador, el título es por lo de menos, pero tengo 50 años de lectura. ¿Y dónde está nuestra verdadera historia? En el Archivo de Indias, en España, en Sevilla. Ahí está nuestra verdadera historia. Si hubiera un presidente nacionalista, becaría, carajo, a 1000 profesores de historia para que vayan allá y averigüen nuestra verdadera historia. ¿Por qué? Porque el rey ordenó a más de 120 cronistas que viven en el Perú que todos los relatos fueran a parar al Archivo de Indias, más o menos el tamaño del Hotel Bolívar. Ahí está nuestra historia, ahí está. Por eso, hermano, para cambiar la mentalidad del peruano, tenemos que educar con la verdadera historia a nuestros jóvenes. Tenemos que educarlo de abajo, carajo, animarles el culto, el amor a los libros, el culto a la lectura. Porque Manuel González Prada decía, el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca, y porque hay una sola verdad, el que lee manda, el que no lee obedece. Yo soy nacionalista, soy de la casta, del estirpe de militares nacionalistas, como Juan Velasco Alvarado. Por eso digo siempre acá, yo voy a buscar poder en este país. Y si el pueblo es soberano, dice el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, el poder emana del Estado, nosotros somos Estado, del soberano. Y si llego al poder, ¿qué haría al día siguiente? Mediante un decreto de urgencia mandaría se funde un Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, y todas nuestras plazas estarían con carpa, pero con profesores que saben nuestra verdadera historia para ilustrar al pueblo peruano. Yo me traigo abajo en 5 minutos este señor a Bolívar y a Sucre. En 5 minutos. ¿Ah? ¡Bravo, bravo! ¿Y quién sacó del olvido, del socavón del olvido a Túpac Amaru? Juan Velasco Alvarado. Eso es nacionalismo. Ellos le temen al nacionalismo. Yo no les voy a quitar nada, no les voy a arrebatar nada, pero sí voy a modificar el capítulo económico de la Constitución Política del Perú. Lo voy a hacer, pero no voy a destruir este país. Vamos a recuperar este país, vamos a reconstruir este país. Ya no podemos ser divididos, tenemos que unirnos, porque al fin y al cabo nosotros hemos nacido en un territorio que emergió de las profundidades de los océanos con la denominación geológica de Cordillera de los Andes. Entonces, ¿por qué hay cholos? ¿Por qué hay serranos? ¿Por qué? Porque los españoles nos dividieron 1542. Pedro Cieza de León dividió el Perú en costa, sierra y selva. ¿Ustedes creen que el tiempo del incanato se llamaban cholos serranos? Ya pues, hermano, nos han engañado, nos han impuesto una cultura mentirosa, una historia farsante, una historia apócrifa, fatua, vana, fútil, inane, que no sirve para nada, solamente sirve para crearnos un complejo de inferioridad, pero para aquellos que no conocen la historia. Yo soy altoandino, y como altoandino no tengo ningún complejo. Como altoandino me siento libre, poderoso, soberano, hermoso. ¿Por qué? Porque tengo identidad. ¿Y qué es eso? Sé quién soy, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. A eso temen estos bárbaros que explotan este país. A eso temen, hermano. Por eso, compatriotas, en estas futuras elecciones nosotros tenemos que decidir. El Ágora Popular sí o sí va a participar, sí o sí. El tiempo se acorta, pero hoy estamos avanzando con la dirección del Ágora Popular. Gracias, Perú.
Muchísimas gracias, hermano. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por esa enorme preferencia, compatriota. Muchísimas gracias. ¡Viva el Perú! Que me entra